al exdiputado provincial en Buenos Aires por el Partido Justicialista, Fernando Chino Navarro. Fernando, acá Damiana y Gustavo lo saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo está? Bien, no me puedo quejar. Muy Considerando cómo le va a Argentina, zafo. Ah, cómo empezamos la nota, ¿eh? Está complicado, ¿no? ¿Cómo lo ve? No, veo un país con muchos problemas. Después hablaremos de la cuestión electoral, pero a priori lo que uno ve es una recesión muy grande, una baja de consumo. Yo no recuerdo nada parecido. No digo que no haya habido un momento igual o similar, digo yo no lo recuerdo. Un esfuerzo cotidiano de millones de argentinos para sobrevivir, y un gobierno que piensa más en la macroeconomía, que obviamente es importante, que hay que ordenarla, pero no hay la macro, si no tiene micro, que es el consumo, que es el salario, que es el trabajo, la producción, es muy difícil que un modelo macro le genere equidad, justicia, felicidad a un pueblo. Me han comentado... Digo, me han comentado que ustedes es de hacer las compras también. ¿Eso lo perciben el día a día desde ese lugar también? De pronto ir a hacer alguna compra, algún negocio y encontrar que hay menos gente, que hay como más un regateo ahí de cosas. No, dos cosas que ustedes deben ver, dos situaciones que ustedes deben ver igual que yo. Por un lado, usted va a una cominería, a un bar, a un restaurante, a un negocio de ropa, un almacén, cualquier tipo de negocio. La mayoría están vacíos. Yo vengo de una reunión de trabajo con un grupo empresario extranjero que estamos asesorando, porque en este momento yo estoy más volcado a la actividad privada que a la actividad política, y un restaurante que habitualmente había 40, 50, 60 personas, éramos 6 personas, 3 mesas. Cuando vas a la verdulería, piden un pedacito de zanahoria, un tomate, 2 limones, nadie lleva un kilo, es muy raro que alguien lleve un kilo de algo, todo el mundo lleva o medio kilo o la unidad de lo que necesita, una cebolla, una caucil, un puñadito de acelga. Fernando, la verdad que sí, usted me decía o nos decía que estaba trabajando en la actividad privada con estos inversores o empresarios. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo ven la Argentina? Alguien que hoy está pensando si realmente invierte en el país o no. Tenemos el caso de algún hipermercado ahí que parece que se va, después tenemos un negocio de ropa deportiva, insumos deportivos que parece que ingresa. ¿Qué le dicen a usted? Según el rubro o a qué se dedica cada empresa. Esta es una empresa muy grande, la más grande del mundo, vinculada a la exploración minera. Para todo lo que es energía, minería, Argentina hoy es un país atractivo, es una nación atractiva para inversiones de mediano y largo plazo, que generan fuentes de trabajo, que generan una economía muy dinámica en la provincia o en la región donde se instalen, pero que en realidad son proyectos que también tardan mucho en desarrollarse. Empresas ligadas al consumo que se instalan en Argentina, yo no conozco, pero en general la preocupación de todos es qué va a pasar, porque si bien el triunfo de Milei el domingo pasado del gobierno nacional fue importante, todo el mundo, no hay como una seguridad 100% que está todo resuelto. Entonces preguntan distintos tipos de inquietudes. Bueno, Argentina es un país difícil de entender para los que no son argentinos. Sí, es más, seguro. nos cuesta entenderlo a nosotros. Tal cual. Hablando de eso, usted, me acuerdo que ha dicho que el peronismo debe recuperar un poco de credibilidad ante la sociedad, y teniendo en cuenta el resultado de estas elecciones, ¿cuáles serían las acciones prioritarias, ¿no?, para poder lograrlo? ¿Qué es lo que habría que hacer en políticas públicas, por ejemplo, en todo lo que es social, que es un poco lo que usted está nombrando, ¿no?, que está afectando un poquito como usted dijo, la supervivencia de los argentinos? No sé, yo tenía una mirada de peronismo hasta el 2023, cuando terminamos un gobierno que
no cumplió las expectativas de la sociedad que nos había votado en el 2019, cruzado por internas, por malas decisiones, por excesivo personalismo, y veo, mirando así, a veces miro no estoy atento a los programas políticos, a las noticias políticas como antes, pero bueno, siempre refiero a algo, entonces como que siempre estamos viendo la misma película, ¿no? Es como ver, viste que está Misión Imposible, ahora ves, hay 14 Misión Imposible, bueno, al que le gusta, Tom Cruise es un buen actor carismático, las historias son muy bien hechas, pero vos ya sabés qué va a pasar, parece el final. El tema acá sería cuál es el mensaje que se autodestruye, ¿no? Lo que pasa es que en la política argentina también son las mismas peleas, las mismas discusiones, cambian las derrotas, siguen los mismos argumentos. Uno le echa la culpa a otro le echa la culpa a aquel. Mientras tanto, un pueblo que en un gran porcentaje votó peronista y otros que votaron otras fuerzas, siguen estando en una situación de crisis. Obviamente, hoy tiene mayor responsabilidad el oficialismo, no el peronismo, sino quien gobierna. Pero a mí me parece que el espectáculo que dan los dirigentes peronistas en general, cuestionándose públicamente, chicaneándose, insultándose, descalificándose, me parece que Fernando, y eso puede no haber solamente solamente aleja al peronismo de los intereses, la necesidad, de las inquietudes de la gente, sino que sobre todo pareciera que es una herramienta que hoy está agotada. Después dirás, mañana, pasado, aparece un dirigente, una idea, una propuesta, pero así como está, el peronismo se va a seguir estirando. Fernando, y eso también puede ser que haya repercutido en lo que pasó el domingo, porque el domingo creo que hasta incluso para el propio gobierno fue una sorpresa los números que sacaron, ¿no? Ya nosotros encuestamos esta elección en varios lugares del país. Teníamos desde hace 10 días el triunfo de Milei a nivel nacional, y teníamos triunfo en Capital, teníamos triunfo en Córdoba, en Santa Fe, en Río Negro, en Neuquén, Mendoza. Fueron lugares que encuestamos, además de la encuesta nacional, y una elección muy pareja en la provincia. Sé que no es una cuestión de sorpresa, y no pasa por pelearse o dejarse de pelear, porque la campaña de Milei, sacando a un diputado acusado de estar vinculado al narcotráfico, no es que son Heidi y sus amigos. El oficialismo también deja mucho que desear, pero las ideas que expresa Milei, a veces brutalmente, ahora está un poco más aplacado respecto al déficit fiscal, respecto a bajar la inflación, respecto a combatir la inseguridad, respecto a hacer un esfuerzo para salir adelante. No importa si usted, yo o algún oyente que cree, lo que no se puede negar es que hay un 40% de argentinos que sí le creyeron, como en su momento le creyeron en el 2023, y los discursos opositores, por izquierda, por derecha, por centro, no son atractivos, son aburridos, repetitivos, no hay propuestas, entonces es muy difícil poder torcer esa lógica electoral. Por un lado tenés la bronca que genera que a pesar de que la inflación bajó, a cientos de miles de familias la plata no le alcanza. A pesar de que está muy bien que no haya déficit, simultáneamente no hay consumo, y poco a poco se va perdiendo puestos de trabajo. Pero si lo que prevalece es el miedo a que vuelvan partidos, personajes, dirigentes, gobiernos, que según un sector importante de la población le hizo mucho daño, se va a aferrar a esa herramienta que es mi ley, aunque no es un cheque en blanco, y en el 2027, bueno, se barajará y se dará de vuelta. Fernando, ¿usted cree que a lo mejor esto del caballito de la batalla de la inflación, ¿no? De bajar la inflación, hay gente que a lo mejor no piensa o no considera, porque justamente bajó la inflación, pero tampoco hay paritarias y los sueldos siguen por debajo de la línea de la canasta básica, con lo cual ese es el gran problema que tiene hoy la clase media baja, que no llega a fin de mes justamente porque no le alcanza el sueldo en relación al costo de vida. ¿Eso de alguna manera tiene algún tipo de explicación lógica como para que lo entendamos nosotros? O bueno, capaz que lo entiende un economista, pero digo, desde el punto de vista político, la gente no pero lo ve. La gente
primero, la gente valora que la inflación se haya bajado, y lo valora mucho más que la mayoría de los dirigentes políticos y muchos analistas. Cuando uno vive de un salario, de un ingreso formal o informal, la inflación baja, ayuda y mucho. A pesar de que la inflación diga 1,9 y a usted en su casa la inflación no sea 1,9, pero No, usted es claro. mayor, a pesar que no le llegue hasta el día 15, a pesar de que el salario es insuficiente, pero tiene un valor mucho más importante. Y el temor es que si vuelve otra política, que ya sufrió el pueblo argentino, la inflación se dispara al 10-15% mensual. Y eso es un elemento que juega a favor del gobierno. Sí. La gente sabe que no llega a fin de mes. El que votó, el 40% que votó a Milei, hay mucha gente de barrios humildes, de clase media baja, de clase media, pequeños y medianos comerciantes, productores, etcétera, que saben que tienen dificultades, pero entre la bronca, la desazón, la tristeza que le genera esa situación y el miedo que le genera volver a un pasado que para ellos fue desastroso, por eso perdimos la elección del 2023, optan por el mal menor. Por eso digo, no hay un cheque en blanco a Milei, pero si no se entiende la causa, una de las causas principales de la derrota, difícilmente podamos corregir, difícilmente quienes hacen política puedan corregir. En el caso mío, hoy que estoy más en un lugar de analista, de observador, que no estoy participando en ningún partido político, en ninguna fuerza, más allá que soy siempre uno es un hombre de la política, pero sin compromiso partidario, se ve claramente que si no hay voluntad de entender, como cuando uno le hace un gol, le echa la culpa al árbitro, me encandiló el sol, me empujaron, fui a examen y el profesor me aplazó porque me tiene bronca. O sea, cuando vos estudiás de 10 exámenes probás 9. Si vos estás bien entrenado, generalmente sos un buen arquero, no te hacen goles tontos. ¿Te podés comer una vez un gol tonto? Sí, una vez sí, pero no todos los domingos. Nosotros venimos comiendo derrotas muy seguido y siempre la culpa la tiene el otro. Yo no tengo nunca culpa. La culpa es de Clarín, la culpa es del Fondo Monetario, la culpa es que la gente no sabe votar, la culpa es que Milei le mentó, la culpa es de la culpa del otro. Sí. ¿Y No, cómo? la culpa es de quienes entramos a la cancha, o los que entran. Yo hoy no entré a la cancha, pero cuando entraba a la cancha me tengo que hacer cargo de lo que me tocaba. Tal cual. Hoy los que entran a la cancha pues que no jugaron. ¿Quién ¿Cómo? jugó el partido entonces? Claro. ¿Y cómo observa la relación del gobierno con las organizaciones sociales? ¿Hay diálogo o se cortó el diálogo? No lo conozco porque yo me aparté el 10 de diciembre del 2023 cuando terminé mi función institucional en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Se lo había decidido 2 años antes, pero bueno, lo materialicé ese día. Me aparté de la vida política y dejé de integrar la organización social, más allá que tengo muy buena relación con los compañeros y fue en buenos términos, no estoy enojado con nadie, pero no puedo opinar ni hablar de algo que no sé cómo es la relación. Fernando, parecía que no existe, pero bueno, no lo sé. Fernando, bueno, y en todo este escenario también aparece algo que no sé si ayuda mucho, que tiene que ver con la carta de la expresidente criticando a Axel Kicillof tras la derrota, ¿no? Hablando de que Argentina está en libertad condicional. ¿Cómo cayó la carta dentro del oficialismo? No sé, porque no la leí. Pero digo que, digamos, en esto, ¿no? Cuando, más allá de haberla leído o no, pero esto, ¿cómo lo ve usted? Lo dije hace un rato, echarse la culpa uno a otro, cuestionarse públicamente, discutir los problemas que son de todos y reducirlo a que la culpa es tuya o de aquel y nunca es mía, no es la solución. A partir de los campeonatos los ganan todos los jugadores y los pierden todos los jugadores. No lo gana un jugador o lo pierde un jugador. Un campeonato de fútbol, de vóley, de básquet, de lo que sea. Por supuesto, hay jugadores más importantes que otros, hay políticos más importantes que otros, pero generalmente, salvo alguna excepción que no recuerdo siquiera esa excepción histórica, los triunfos, los avances, los procesos políticos que le dan satisfacción y logros a los pueblos, a la gente, son colectivos, son de equipo.
Y a mí me parece que considerarse que uno es dueño de la verdad, o dos o tres son dueños de la verdad, es un error. Y pelearse en público es un error. Sobre todo cuando hay, por un lado, nos rasgamos la vestidura hablando de la pobreza, de la gente en situación de calle, de lo que sufren los pobres, y después nos peleamos como si nosotros fuéramos, en vez de protagonistas de esta obra dantesca que es la política argentina, como si fuéramos críticos de arte, ¿no? Entonces analizamos, no, esta película es buena, esta película es mala, sí, digamos que la música no me gustó, la actuación del actor es más importante, no. Me parece que hay que empezar, si de verdad hay compromiso con la gente, bueno, hay que ser de pelear, todos más o menos sabemos qué hay que hacer para... Sí, digamos que la carta, más allá del contenido, ¿no?, de haberlo leído, ¿no?, la carta no ayuda mucho a recomponer un poco la relación. No es un problema la carta, es que es general. Hoy critica uno, otro día critica el otro día... Yo no, como estoy apartado de la política, no sigo las noticias políticas como las seguía antes, pero veo por ahí que de acá cuestionan para allá, de allá cuestionan para acá. Sí, y desde el oficialismo también... A Kicillof cuestiona a Cristina, y Cristina cuestiona a Kicillof. Mientras tanto, el peronismo saca menos votos, y mientras tanto la gente sigue estando mal, y aquellos que confían en el peronismo, bueno, los que están esperando que sus dirigentes tengan la humildad y la inteligencia, en vez de pelearse, de buscar las causas de por qué se pierde, para tratar de construir no solamente una unidad, que no es un amontonamiento, una unidad, e ideas nuevas, diferentes, que piensen en el bolsillo, en la cabeza, en la sensación, en los gustos, en los deseos de la gente, y no que creamos que nosotros sabemos todo, cuando en realidad el 99% de los dirigentes políticos, de los grandes empresarios, de los grandes periodistas, viven dentro de un tupper, no tienen ni idea lo que pasa en la vereda de la esquina de la casa. Fernando, le agradecemos muchísimo este encuentro a través de esta entrevista telefónica, y gracias también por su opinión y su parecer. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Saludos para la audiencia y a sus órdenes. Muchas gracias. Fernando Chino Navarro, exdiputado provincial en Buenos Aires por el PJ. Hablábamos un poquito, ¿no?, sobre la realidad después del domingo de las elecciones, y esta carta que él nos decía, ¿no?, que no había llegado a leerla, pero esta carta que para muchos fue un momento también de tensión, ¿no?, entre el gabinete de Kicillof y, fue algo que despertó también, como lo que decíamos, ¿no?, una fricción mucho más importante. Argentina está en libertad condicional, así lo decía Cristina Kirchner, y imaginamos que no ha llegado, digamos, a recomponer la relación, ¿no? Un poco lo que decía Fernando el Chino Navarro, de decir, bueno, en estos momentos hay que hacer una autocrítica, puertas adentro, y no salir a pelearse en público, que eso también creo que aleja mucho más a la gente de la política, ¿no? Claro, que es un poco lo que pasó, más que nada en los jóvenes, ¿no?, que